Dicen que en un pueblo existe una vieja leyenda, la cual menciona a un ser de gran belleza que puede conceder cualquier deseo, Hinagami, quien es invocada por nuestro joven prota. Entonces la hermosa dama se acerca a él para que le diga su deseo, a lo que este con una sonrisa le pide ser libre. Pero, ¿libre de qué? Pues bueno, resulta que nuestro protagonista, a quien llamaremos Yuki, vive en una gran mansión en la cima de una montaña, debido a que su familia está llena de empresarios muy exitosos que han mejorado la economía del pueblo, todos menos él. Y es que a diferencia de su talentoso hermano mayor, él es alguien promedio, sin importar lo mucho que se esfuerce, lo que ha hecho que aparte de que su familia no le preste atención, le hayan dado un puesto muy horrible. Y lo peor es que si los llega a dejar todos sus bienes, todo por lo que trabajó, le será arrebatado. Entonces este, en medio de la desesperación, recuerda la vieja leyenda de este pueblo, Hinagami, mejor conocida como la diosa de las muñecas, un espíritu del que no se conoce a ciencia cierta su origen, pero de lo que sí están seguros es que una vez la invocas concederá cualquier deseo que tengas, sin importar lo atroz o degenerado que sea. Y eso fue lo que hizo Yuki, convocarla para que le concediera su libertad. Pero lo que este no se esperaría es que matara a cada miembro de su familia para darle esa libertad que tanto deseaba, ya que al no quedar nadie, todas las propiedades y riquezas que tiene la familia vendrían siendo de él, al ser el único heredero, quedando Yuki desconcertado. Y tras esto pasaron varios años en los que Yuki logró volverse alguien muy famoso. Después de todo, ahora es el dueño de múltiples propiedades. No obstante, tras esto empezaron a esparcirse muchos rumores por la zona de que nuestro prota ahora vive muy feliz con su esposa, mientras que otros cuentan que toda su suerte se debe a que venera a Hinagami. Y si vamos al qué, pues sí, pero eso no quita que sean envidiosos. Sin embargo, como todo, ningún servicio es gratis, y es que el precio a pagar para esta diosa es aferrarse a quien lo venera, y mientras más deseos le pidas, más te querrá. Vale, ajá. ¿Y lo malo? Pues lo malo es que una vez acabe tu vida, ella te seguirá hasta el infierno para torturarte por la eternidad. Y ese es el caso de Yuki, quien luego de tantos años aún sigue teniendo a su lado a Hinagami. Incluso se volvió su esposa para no separarse de él nunca, ni dejar que nadie más se le acerque. Algo que ya tiene harto a Yuki. Y por eso es que una mañana, mientras desayuna como siempre, cuando le preguntan qué va a desear hoy, este le pide algo despacio, a lo que esta con una sonrisa macabra solo se empieza a reír, ya que no tiene planeado dejarlo hasta que su día llegue. Y aunque esta le insiste que le puede pedir cualquier cosa, incluso tener relaciones con ella, como ya dije, Yuki solo la ve como una molestia, y por eso solo le dice que pare, lo que entristece un poco a Hinagami, ya que antes de que llegue el día quisiera verlo sonreír al menos una vez más. Y como ella no para de decirle todos los días que el destino que le espera es el infierno, Yuki se llena de curiosidad y le pregunta ¿cómo es? A lo que esta, con otra sonrisa, toma su pregunta como un deseo y le dicen que ella misma se lo mostrará, llevándolo al bosque del pueblo, un lugar lleno de árboles, humedad y muchos cuerpos. Pero, ¿qué tiene de parecido? Pues aunque suene un poco mundano, se podría decir que los cadáveres que residen en este bosque, los cuales en ocasiones reflejan sus pecados en vida, son la interpretación perfecta de cómo es el infierno, ya que aquí solo encontrarás puro dolor y arrepentimiento. Sin embargo, Yuki, un tanto escéptico ante su opinión, decide indagar más en el asunto y profanan los cadáveres de algunas personas que perdieron las ganas de vivir, encontrando pistas o cartas de cómo fueron sus vidas. Una mierda.
Y tras profanar como 8 cadáveres, Yuki entiende un poco lo que quiso decir Hinagami. Y es que, aunque tengas todo, no es lo mismo si no lo ganas por tu cuenta o no tienes a nadie con quien compartirlo, ya que al final solo sentirás soledad y una gigantesca culpa. La receta perfecta para que ya no tenga ningún apego por esta vida. Lo que le hace pensar que si su vida seguirá así hasta su vejez, es mejor morir de una vez. Sin embargo, aunque sabe eso, aún así no quiere morir. Puede que por miedo, porque quería una vida mejor, pero el destino, o tal vez Dios, no se la dio. Y cuando su mente entra en duda, Hinagami toma con delicadeza su mano, diciéndole que no se sienta solo, siempre estará con él, ya sea en esta vida o en la otra. Después de todo, nunca lo dejará. Así que le recomienda que mejor disfrute lo que pueda, porque siempre estará a su lado. Y Yuki, ya al borde de la locura, le pregunta con una sonrisa que si incluso en el infierno también estará con él. A lo que Hinagami, ya satisfecha, le dice que por supuesto, nunca lo dejará. Ah, por cierto, un gran saludo a Alex. Te quiero. Ahora sí, chao.